llevaste la cruz para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di, por eso cargaste la cruz. Hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Hola iglesia, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno con nosotros, porque podemos confiar que tú tienes un amor eterno para nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de las situaciones y las circunstancias, tú siempre estás a favor de tu iglesia. Siempre estás dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades y a darnos la victoria, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por visitarnos, por venir en este tiempo y traer frescura a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro ser. Quiero poner en tus manos, Señor, a tu iglesia, Señor, que tu iglesia brille porque tú estás con nosotros, Dios, que tu iglesia sea fructífera en todo lo que emprenda en tu nombre, Señor, que tu iglesia reciba de ti y solamente de ti la victoria que tú tienes preparados para ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de nuestra vida, pues pasamos por diferentes procesos, los cuales pueden ser desafiantes, pueden ser dolorosos, pueden ser difíciles, y estos procesos pueden ser en el área emocional, en el área espiritual, en el área física, en el área profesional, en algún trabajo, y son procesos en ocasiones que son difíciles, como te lo dije en un principio, y hay ocasiones que o estos procesos también los conocemos como pruebas o pasar por desiertos, pero aún la prueba y el desierto tiene situaciones en las cuales el Señor prueba nuestro corazón o nos ayuda a madurar para encontrar el propósito que Él tiene preparado para nosotros. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca del propósito del desierto. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 4 nos da luz acerca de qué es pasar por este tipo de procesos en la presencia de Dios. Dice así: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló, permitió que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Aquí vemos cómo Dios le empieza a hablar al pueblo de Israel y les recuerda el propósito del desierto. Y en ese desierto donde ellos pasaron, donde ellos transitaron, hubo un proceso en sus vidas en las cuales hubo una revelación de su carácter, donde hubo una revelación de lo que había en sus corazones, de sus intenciones que habían en su corazón. Ahora yo quiero platicar contigo acerca de esto, que el versículo número 1 nos da cosas muy interesantes, el versículo 2, perdón, nos da cosas muy interesantes que me gustaría que analizáramos juntos. Dice: recuerda que el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Cuando tú y yo estamos en un proceso, cuando tú y yo estamos en un tiempo de prueba, cuando tú y yo estamos pasando un tiempo de desierto, el Señor es nuestra guía, el Señor es nuestra dirección. Tú y yo tenemos
necesitamos estar conectados en todo tiempo a la voz de Dios, conectados al corazón de Dios para discernir hacia dónde Él nos está guiando en este tiempo de prueba. Me encanta porque cuando escuchamos la palabra está pasando por un desierto, son momentos difíciles que las personas pueden estar pasando y es real, porque aquí lo estamos viendo, porque dice para afligirte, para ver lo que había en tu corazón. Pero yo aquí veo las cosas positivas de cuando pasamos por un desierto, es que Dios es nuestra guía, es Dios el que te está guiando, me está guiando para salir adelante de esta situación. Sigue diciendo, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerás sus mandamientos. Los procesos o el desierto de Dios revelan las características o revelan lo que hay en nuestro corazón. El tiempo que pasamos en un desierto es un tiempo de revelación, primeramente para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, pero también es un tiempo de revelación, de conocer más profundamente el amor de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas, lo que Él tiene preparado para nosotros. Sigue diciendo el versículo 3, dice, sí, te humillé permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Yo aquí quiero que sigamos analizando esta parte porque dice, sí, yo sí, te humillé permitiéndote que pasaras hambre. En un desierto, en un proceso, en un tiempo de prueba, va a haber aflicción, va a haber escasez tal vez, va a haber un tiempo de hambre. Pero me encanta la siguiente parte donde dice, y luego te alimenté con maná. La presencia de Dios, Dios mismo nos va a alimentar y nos va a sustentar en el tiempo de prueba, en el tiempo del desierto, en el tiempo de nuestro proceso. Dios nos va a guiar, Dios va a traer revelación de quién es Él y del propósito de Dios en nuestra vida y nos va a alimentar, porque escucha, dice, y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Después el tiempo, cuando pasamos el proceso del desierto, que somos alimentados por Dios con un alimento que proviene de parte de Él, que no conocíamos en nuestro pasado, pero que en nuestro presente está trayendo una revelación fresca de que nuestro Dios es un Dios proveedor, de que nuestro Dios es un Dios sanador, de que nuestro Dios es un Dios que trae un propósito perfecto y establecido para nuestras vidas. Sigo leyendo, dice, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En un proceso, en un desierto, el propósito del desierto en nuestras vidas es entender que de Dios viene nuestra bendición, es entender y saber que Dios es nuestro proveedor, porque aquí dice, para que entiendas que no solamente de pan vive el hombre, no solamente de las cuestiones físicas, terrenales que tú y yo podemos encontrar, sino dice Dios del alimento espiritual que proviene de parte de Dios, el alimento que va a saciar plenamente nuestro corazón y nuestro espíritu. Yo quiero volver a leer esta parte. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, no vive solo de las cosas terrenales, no vive solamente de las cosas que son perecederas, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. El desierto es un tiempo, o los procesos de Dios en nuestra vida son tiempos en los cuales aprendemos a escuchar la voz de Dios, aprendemos a discernir, a ser guiados por la voz del Señor, de sus palabras que Él tiene preparado para nosotros. En un desierto, es verdad, es un tiempo de aflicción, porque lo acabamos de ver, lo acabamos de leer, es un tiempo de prueba, es un tiempo tal vez de dolor, es un tiempo incómodo tal vez, pero también es un tiempo donde recibimos la dirección de Dios, donde recibimos el alimento que proviene de parte de Dios. Es un tiempo en el cual Dios nos muestra y nos revela su perfecta voluntad. Es un tiempo en el cual nuestro oído espiritual, nuestro corazón debe de escuchar la palabra que sale de la boca del Señor. Dice el versículo número 4, dice, en todos estos 40 años, escucha bien, la ropa que llevaste
puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Yo aquí veo un Dios protector de su iglesia, un Dios protector de su pueblo, un Dios que protege no solamente lo espiritual, no solamente lo emocional, sino aún también lo material. Cuando entendemos y entendemos el propósito del desierto de Dios en nuestra vida, es para que tengamos una revelación aún más grande de quién es Dios, una revelación aún más grande de lo que Él tiene preparado para nuestras vidas, y entender que tenemos un propósito y que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien, para ser afilados en la presencia de Dios y para poder ser lanzados como esas saetas que van volando y cayendo en el blanco que el Señor nos ha marcado y nos ha lanzado hacia ese lugar. El desierto es un lugar donde nuestro carácter es revelado, donde maduramos espiritualmente, pero también el desierto puede ser un lugar donde haya escasez, donde nos podemos estancar si no buscamos la dirección de Dios. En el desierto encontramos cosas negativas, obviamente, como es la aflicción. A nadie nos gusta ser afligidos. Es un tiempo de prueba, a nadie nos gusta ser probados. Es un tiempo de pasar hambre, de pasar necesidad, tal vez emocional, económica, espiritual, físicamente, pero también es un tiempo en donde Dios trae cuidado de nosotros, donde Dios tiene guía para nosotros, donde aprendemos, como te lo dije hace ratito, a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que nos está guiando en este tiempo. Encontramos en Él el alimento espiritual que provocará en nosotros una verdadera saciedad, un propósito de saber hacia dónde vamos. Y cuando pasamos ese tiempo, confiamos y entendemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de escuchar en el desierto la voz de Dios? Cuando dejamos de ver las cosas que Dios tiene preparadas y comenzamos a escuchar las voces de las circunstancias, las voces de las preocupaciones, de las cosas terrenales. Comenzamos tal vez a llenarnos de queja, comenzamos a llenarnos de angustia, comenzamos a llenarnos de amargura y comenzamos a decirle: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Es que no es justo, es que no es necesario. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y comenzamos tal vez a afligir de más nuestro corazón, y en vez de acercarnos a la presencia de Dios, se revela lo que hay en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro espíritu, y nos alejamos de Dios. Necesitamos tener cuidado cuando somos metidos en estos procesos que Dios tiene preparados para nosotros. Y la Biblia nos enseña y nos sigue mostrando más acerca de esto. Hay en el libro de Mateo, capítulo 3, ahorita lo vamos a analizar profundamente. Hay una parábola, la parábola del sembrador, y donde Jesús comienza a hablar y dice: había un hombre que salió a sembrar y sembró junto al camino, y sembró en pedregal, sembró en espinos y sembró en tierra fértil, y comienza a tener una serie de pláticas con ellos. Pero yo quiero enfocarme mucho en el versículo número 18, la explicación de esta parábola. Dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Escucha muy bien esto: cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce 100, a 60 y a 30
por uno. Aquí vemos 4 tipos de personas. Aquí vemos cómo la palabra de Dios fue sembrada y fue enviada. Y vemos cómo hay unos que están junto al camino, pero como no tienen un conocimiento de quién es Dios, se alejan de su presencia. Y sabes, en el desierto, como lo dijimos al principio, como dice la palabra de Dios, trae una revelación de nuestro corazón, trae una revelación de nuestra intimidad con Dios, si es profunda o simplemente venimos por venir a la iglesia o no tenemos una profundidad en el conocimiento de Dios, y cuando vienen las diversas pruebas pues nos alejamos de Él, o simplemente tenemos una vida light, y Dios no quiere eso de nuestra vida. Y hay otro tipo de personas que son las personas que fueron sembrada la palabra de Dios en pedregales, pero dice que vinieron las persecuciones, vinieron las aflicciones, vino un proceso, vino un desierto, y como no tenía raíz profunda, esta persona se alejó. Yo quiero que lo leamos nuevamente. El versículo número 21 dice: pero no tiene voy a leer desde el 20, perdón. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, yo recibo este propósito, sí, yo recibo este llamado, sí, yo quiero servir al Señor, sí, yo quiero esto, lo otro, yo quiero estar en la... Pero dice, y no tiene raíz en sí, porque dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando vienen los problemas, cuando viene la tribulación, cuando viene el desierto, su corazón es revelado. Y eso quiere decir que no hay profundidad, no hay intimidad, no hay esa revelación o esa búsqueda de mantenerse en la presencia de Dios. Dice el versículo 22, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otro tipo de tierra, otro tipo de persona es aquella que se deja deslumbrar por las cosas terrenales y desvía su mirada de los cielos por las cosas terrenales y se ahoga, y la palabra de Dios se ahoga en él y no continúa y no sigue, es revelado su corazón. Pero me encanta el 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra. El que fue sembrado en buena tierra, el que a pesar de las pruebas, porque aún esas personas que fueron sembradas en buena tierra, no significa que no vayan a pasar por momentos difíciles, no significa que no vayan a pasar por procesos de Dios en sus vidas, que no quiere decir que no van a pasar desiertos. Claro que también van a pasar por eso, pero dice: más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye. El que oye, el que escucha, el que tiene una profundidad, una intimidad con Dios. Dice: el que oye y entiende la palabra. El que escucha la voz de Dios en sus procesos, el que escucha la voz de Dios en su desierto y es guiado para ser alimentado con el alimento espiritual que proviene de Él. Porque dice: ese es el que oye, ese es el que entiende la palabra. Y me encanta la tercera parte: y da fruto. El desierto es un tiempo de dar fruto. Hay 2 tipos de fruto: el fruto que produce en nosotros madurez espiritual y el fruto que trae revelación del carácter amargo, del carácter que no prosigue en el conocimiento y que no sigue adelante a pesar de las pruebas y las tribulaciones. Y dice: y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Necesitamos, iglesia, entender que los propósitos de Dios en el desierto son buenos para nuestra vida. Yo sé que no nos gusta pasar por ese tipo de incomodidades tal vez, pero son necesarios para seguir adelante y subir un escalón más en el camino que Dios tiene preparado para ti y para mí. Otra historia en la Biblia nos habla acerca de José. José el soñador, como muchos lo conocemos. José también, él tuvo un desierto y un propósito que cumplir en su vida.
¿Sabes? José tenía sueños de grandeza, donde sus hermanos y aún sus padres, Dios les mostraba que se postraban delante de él y que iba a tener tal vez iba a tener un propósito grande para su vida. Y José pasó por diversos procesos en este cumplimiento del propósito de Dios. Pasó por un desierto tal vez muy largo, o un desierto o procesos que traían a su corazón pues dolor. Él fue traicionado por sus hermanos cuando lo vendieron. Ellos tenían planes de asesinarlo, pero por ahí uno de sus hermanos intercedió y mejor lo vendieron. Fue traicionado por sus hermanos. Cuando llegó a Egipto y fue a la casa de Potifar y Dios puso gracia en él y todo lo que él hacía prosperaba, y Potifar lo puso como administrador de sus bienes y le prohibió solamente pues de todo puedes hacer mano, pero menos de mi esposa. Y ¿sabes lo que pasó? Que su esposa se insinuaba a José. Ajá, y quería que José pecara o que cayera, y José no pecó. Ajá, y esto trajo a su vida dolor porque fue acusado injustamente, porque él dijo: yo no voy a pecar en contra de mi Dios, y él salió huyendo, y la mujer empezó a dar gritos y lo culparon y lo metieron a la cárcel injustamente. Fue acusado injustamente, y aún en medio de la cárcel Dios tenía un propósito en la vida, y Dios engrandeció aún más a José en ese lugar y lo puso en estima. ¿Sabes? Estos procesos en los cuales pasó José, él pudo haber dicho: Dios no está conmigo. Es que Dios, ¿cómo es posible que me haya dado esos sueños y mis hermanos querían matarme y luego me vendieron como esclavo a Egipto, y en Egipto pues yo ya iba saliendo adelante y me pasó esto y me acusaron falsamente y yo me metieron a la cárcel injustamente y ahora estoy pagando un delito por el cual yo no debía de haber pasado? Y tal vez él pudo haberse quejado, él pudo haberse en su corazón revelado tantas cosas para revelar lo que había en su corazón, pero no, José se mantuvo, y aún en la cárcel Dios lo usó para interpretar sueños de los que estaban ahí. Y aún cuando interpretó correctamente los sueños, los hombres prometieron hablar al faraón de él, pero jamás lo hablaron, lo abandonaron en la cárcel. Hasta que después, en su tiempo, después de pasar un tiempo, Dios cumplió el propósito por el cual José pasó por ese desierto. José pasó por ese proceso tan duro, tan difícil. Y Dios saca a José de su desierto, de su proceso. Dios le da Faraón tuvo un sueño en el cual él veía cosas que le afligían, y no había quien pudiera interpretarle el sueño. Y entonces por ahí se acordó: mira, pues cuando tú me mandaste a la cárcel, por ahí había un hombre que interpretó los sueños, y lo que nos dijo y lo que me dijo salió correctamente, pues tráiganlo. Y ya lo trajeron a José, y nadie le platicó nada, y le dijo: quiero que me reveles el sueño que yo tuve. Y el Señor le reveló a José el sueño, le reveló que venía en una escasez, iba a venir una hambruna a toda aquella región en la tierra. Y entonces Dios le reveló este sueño, y Faraón quedó encantado, quedó asombrado por lo que había sucedido. Y entonces Dios honró a José, y Faraón lo puso como gobernante de la tierra, de toda la tierra. El segundo solamente había alguien por encima de él, que era el faraón, pero encima de él nadie más. Y entonces viene algo sumamente importante. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 45, versículo 1 en adelante. La historia nos cuenta que hubo tierra, que José administró la tierra, hizo graneros, cuidó todo, y después 7 años de abundancia en la cual pues guardaron provisiones y todo eso, y comenzaban 7 años de escasez en la tierra y hambre.
Entonces esta hambre llegó a la región donde vivían sus hermanos y su padre. Y entonces al escuchar que había provisión en Egipto, su padre de José envía a sus hijos para que traigan alimento. Y en este proceso pues hay ciertas cosas. José los ve, los reconoce y los investiga. Y por ahí hay un proceso en el cual José como que prueba el corazón también de sus hermanos y los pone a prueba para ver si habían cambiado o no habían cambiado, y pasan diferentes situaciones que tú lo vas a leer con más calma en casa. Pero yo quiero que nos centremos en el capítulo 45, versículo 1, dice: José ya no pudo contenerse porque estaban reunidos él y sus hermanos y habían pasado por diferentes cosas, pero dice, José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. José se reveló a sus hermanos, dice el versículo 2, entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. A ese José que ellos habían vendido como esclavo, a ese José que ellos tal vez ya lo daban por muerto, por desaparecido, ese José al cual Dios le había dado sueños que les había contado a sus hermanos, en los cuales ellos habían sentido envidia. Ese José se les estaba revelando diciendo: vive mi padre todavía. Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y les volvió a decirles: soy José su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Escucha bien esto: fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. José entendió el propósito de Dios. José entendió el propósito del desierto en su vida y guardó su corazón. Fue fiel a Dios. Aquí dice: Dios fue quien preparó todo esto para enviarme, porque Él sabía que iba a pasar todo esto, y Dios me envió para preparar alimento para ustedes. Dice el versículo 5, lo voy a volver a leer: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre, que ha azotado la tierra estos últimos 2 años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios, nuevamente José vuelve a recalcar esta parte: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. ¿Sabes? José entendió su proceso. Y este proceso que José se mantuvo fiel a la presencia de Dios, fiel al nombre de Dios, fiel en tu corazón a Dios, trajo salvación y vida, no solamente para los egipcios, sino para su familia, para sus generaciones. Yo quiero que podamos entender esta parte, familia, que la presencia de Dios, el desierto que podamos pasar en nuestra vida, Dios tiene propósitos, y lo vemos aquí como Dios cumple un propósito en la vida de José. Dios cumple un propósito que no solamente trajo salvación para él, sino salvación para todos los demás. Dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a su familia y preservar la vida de muchos. Dice: por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar. 3 veces José recalca: Dios me envió primero, Dios me mandó, Dios me envió, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Sabes? Cuando aprendemos a pasar por estos procesos, por estos propósitos de Dios en nuestra vida, Dios nos honra,
Dios cumple su propósito en nuestra vida. Y esos sueños que tenía José, dice la historia, o dicen los historiadores que José tenía un aproximado entre 17 y 16 años cuando Dios le dio esa revelación, cuando Dios le dio ese sueño. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que Dios cumpliera su propósito. Así es que si tú y yo estamos pasando por procesos o por un desierto, mantengámonos fieles a Dios y busquemos que el Señor nos guíe. Dice el versículo número 9, ahora apresúrense, regrésense donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho Señor de toda la tierra de Egipto. ¿Sabes? La tierra de Egipto era la tierra más poderosa en esa época. Y Dios puso a José como el hombre que administraba, como el gobernador de Egipto. Dice, tu hijo José dice, Dios me ha hecho Señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Ven, porque yo te daré protección. Qué glorioso es saber esta parte, que cuando nos mantenemos fieles en este proceso, Dios hace maravillas. Dios hace maravillas en nuestra vida. Me encanta que vamos a leer Santiago del capítulo 1, versículo del 2 al 4. Con esto estamos casi cerrando. Dice, hermanos míos, escucha esto, considérense, muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios está con nosotros. Las pruebas, las tribulaciones, el desierto van a venir a nuestras vidas, es algo que va a venir, pero la palabra de Dios nos enseña que tiene un propósito, que el desierto tiene un propósito, y es traer a nuestras vidas una madurez en el camino del Señor y revelarnos el propósito para el cual el Señor nos ha enviado en este tiempo. Iglesia, yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. Y si estás pasando por una etapa en la cual sientes que es un desierto o algo, permanece fiel a Dios. Sé obediente a Dios. Búscalo y Él traerá respuestas y te sacará de ese desierto con victoria, con madurez, para que conquistes la tierra que el Señor te ha preparado. Cuando el pueblo de Israel salió del desierto, cuando fue probado, cuando fue afligido, cuando hubo una revelación de lo que había en su corazón, ellos estaban listos para conquistar la tierra. Iglesia, pasemos por los procesos de Dios, y cuando salgamos de estos procesos, estamos listos para conquistar lo que Dios nos ha dado. Padre, te doy tantas gracias por tu amor que es infinito. Te doy tantas gracias que tu amor es el que nos sostiene. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú envías alimento espiritual a nuestro corazón para guiarnos. Señor, afina nuestro oído, Señor, para discernir tu voz y ser guiado por ti en este tiempo, Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia, que tú nos sostienes, que tú nos das fortaleza y que tú nos das la victoria, Señor. Gracias por todo tu amor infinito. Gracias por este tiempo que nos das en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga.